Bien, tema de límites y continuidad. Para entender la temática es necesario primero tener claro las propiedades de límites. ¿Cómo encontrar un límite? O cómo determinar la existencia del límite. En algunos casos no se puede determinar directamente porque quedan formas indeterminadas como un número, una constante entre 0 o 0 entre 0, que son formas indeterminadas. Para eso hay que acudir a los límites laterales, límite por la izquierda, límite por la derecha. Bien, teniendo en cuenta eso, vamos a hablar ahora de los límites y la continuidad. ¿Cómo un límite me define a mí la continuidad de una función? Bien, para determinar la continuidad de una función se necesitan las siguientes tres reglas. La primera regla es la existencia de una imagen o que la función esté definida en un determinado valor específico de A. Es decir, la continuidad debe probarse en valores específicos, sea un número, 4, 5, cualquier número real. Bien, la primera regla es que debe existir esa imagen, debe estar definida, la función está definida en ese valor específico. La segunda regla es que el límite de esa función existe en ese valor de A. Siempre nos vamos a concentrar en ese valor de A. Y la tercera regla es que ambos, la función y el límite, sean igual. La función evaluada en ese valor, el límite encontrado en ese valor, sea igual en ambos casos, y de esa forma se puede concluir que la función va a ser continua. Ojo con lo siguiente: si una de esas tres reglas se rompe, cualquiera, sea la primera, la segunda o la tercera, no es continua. Con que se rompa la primera ya no es continua, con que se rompa la segunda ya no es continua, o con que se rompa la tercera dejó de ser continua. Bien, en el siguiente ejemplo vamos a determinar la continuidad o discontinuidad en el caso de que no sea continua en la siguiente función. La siguiente función es una función por partes. F de x tiende a ser dos funciones, o es dos funciones en una sola. X al cuadrado más 2, que es una función cuadrática, y x más 2, que es una función lineal. X al cuadrado más 2 va a funcionar si los valores de x que tomamos son mayores o iguales a 1. Implica que vamos a incluir al 1 y a los valores mayores a 1. 1.5, 2, 3, 500, etc. X más 2, una función lineal. Vamos a tomarla en cuenta si los valores de x son menores a 1 sin incluir al 1. Es decir, desde 0.9999 a negativo 5, a negativo 20, negativo 500 son los valores que me van a servir para esta función. Bien, vamos a refrescar un poco las reglas. La primera regla es ver si la función está definida en A. ¿En qué valor voy a sospechar yo que pueda existir una discontinuidad? Pues en 1, y el caso se da porque aquí no está incluido en la función, como si está incluido aquí. Ese igual dice que la función existe, que la función toma en cuenta ese valor 1, aquí no. Entonces sospechamos de inmediato que posiblemente la idea de continuidad se rompa en el 1 y vamos a empezar a hacer la averiguación en 1. 1 vendría a ser el A para aplicarlo en cada una de nuestras reglas. Entonces vamos a encontrar quién es f de 1. F de 1, y si hacemos el procedimiento, requiere de esta función porque en ella sí está incluido el 1 con el mayor o igual que. Entonces, para encontrar f de 1 debemos utilizar esta función, que es x al cuadrado más 2. Entonces va a ser 1 al cuadrado más 2. 1 al cuadrado es 1, más 2 es 3. Entonces ya descubrimos que sí, la imagen existe. La primera regla se cumple. Bien, ya concluimos que f de x existe, que f de a existe. Es nuestra primera regla. Entonces vamos a pasar a la segunda regla, que es probar la existencia o encontrar la existencia del límite.
Para lo siguiente vamos a necesitar y vamos a tener que acudir a los límites por la izquierda y por la derecha. Entonces, existirá el límite de la función cuando tiende a, en este caso, a sería 1, lo habíamos dicho. Entonces, vamos a decir que el límite, averiguar si el límite de f de x cuando x tiende a 1 es igual a algún valor. Si no es igual a algún valor, entonces no existe. Aquí igual haríamos lo mismo, hablaríamos del límite de f de x cuando x tiende a 1 por la derecha. ¿Por qué por la derecha? Porque es una función por partes. No podemos evaluar directamente el 1 porque esta función puede determinar algo diferente a lo que ya habíamos obtenido inicialmente, que era 3, que se obtuvo con esta de aquí. Y si recuerdan, el problema está ahí. El problema está en este 1 que no está incluido dentro de la función. Entonces, vamos a buscar los límites por la derecha del 1, y vamos a buscar el límite de f de x cuando x tiende a 1, pero por la izquierda. Bien, una vez hecho eso, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué función me va a servir para encontrar los valores que tienden a 1 por la derecha? Tender a 1 por la derecha significa acercarse a 1 con valores mayores a 1. Esta es la función. Por la izquierda, con valores menores a 1. Esta debe ser la función. Un valor menor que 1, 0.99. 0.99 menor que 1. Un valor mayor a 1, 1.01. Puede servirme esta función de aquí. Bueno, no puede. Esa es la función que me va a servir. Bueno, entonces, tomando en cuenta eso, vamos a encontrar cuál es el límite de esta función. Vamos a encontrar el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Insisto, por la derecha debe ser esta función con los valores mayores a 1. Vamos a concentrarnos en esta función de aquí. X al cuadrado más 2 va a ser igual. Ustedes pueden reemplazar con valores como 1.001, 1. Muchos ceros y un 1 al final, valores cercanos a 1 y mayores a la vez. Pero da igual porque esto es una expresión lineal, una expresión... no es una expresión racional algebraica, así que hacer el procedimiento de sustituir la x por valores como 1.01 no es tan necesario. Podemos evaluar de un solo, de una vez, y reemplazamos 1 al cuadrado más 2 es igual a 3. Ya lo habíamos calculado. Encontramos nuestro límite por la derecha. Veamos qué sucede por la izquierda. Si el límite por la derecha y el límite por la izquierda son el mismo, es decir, si ambos límites resultan ser 3, el límite de la función cuando x tiende a 1 va a ser 3. Vamos a averiguar si eso es cierto. Entonces, el límite cuando x tiende a ser 1 por la izquierda necesita de esta función, porque los valores menores a 1 se complementan o se contemplan en esta función. Entonces, tomamos en cuenta esta función ahora, no la primera, va a ser x más 2, y si ustedes ven, lo mismo puede suceder si ustedes pueden evaluar con valores que se acercan a 1 por la izquierda como 0.99, 0.9999, etc. Y se darán cuenta que al final el límite va a ser lo mismo que evaluar directamente con el 1, porque esto no es una expresión racional algebraica. Si fuera una expresión racional algebraica, sí sería necesario hacer el proceso de 0.1, 0.01, etc. 1 más 2 es igual a 3. Si ustedes ven, ambos límites son 3. Eso implica que mi límite, el límite de la función cuando x tiende a 1 es 3. La función evaluando a 1 también es 3. Ambos son 3. Eso nos abre las puertas a explorar la siguiente regla, porque ya comprobamos la regla número 1, si existe la función, comprobamos la regla número 2 y podemos concluir que sí existe el límite, sí existe, estamos bien.
Entonces, aprobada la una, aprobada la segunda, y nos damos cuenta de lo siguiente. La tercera regla, si ustedes la recuerdan, era que ambos, el límite y la función evaluada, deben ser iguales en ese valor específico. En 1, f de 1 es igual a f, al límite de f de x cuando x tiende a 1, sí. La función f de 1 nos dio 3 y el límite cuando x tiende a 1 nos dio 3. ¿Qué podemos concluir? Que ambos son iguales y por lo tanto, ya que ninguna de las tres reglas se rompió, podemos concluir que la función, ¿cuál función? Esta función por partes es continua.